circuitos en régimen sinusoidal permanente. Vamos a proceder primero a transformar. Para esa transformación necesitamos saber la frecuencia de la señal que sea de voltaje o de corriente, ¿sí? Entonces, esta frecuencia nos va a permitir transformar condensadores y bobinas en impedancias. Pongamos un ejemplo. Bien, consideremos ese circuito y vamos a poner como enunciado que nos interesa saber la intensidad de corriente en esta rama. Entonces queremos obtener I de T. Bien, con estos datos, DS es 10 voltios, coseno de 100 T. Las tres resistencias iguales, 10 ohmios. La bobina. $50 milihenries. El condensador $320 microfarads. No, creo que está muy grande. Milis.
Aún está grande. Nada más. Cuatro milifaradios. Bien. Entonces, lo primero que hacemos es transformar los componentes. La fuente BS va a pasar a ser el fasor BS, el cual obtenemos tomando la amplitud de la sinusoide, 10, ¿cierto? Y si es coseno, simplemente anotamos el ángulo. En este caso, como no tiene ángulo de fase, será 0 grados. Entonces, BS se convierte en 10, 0. Las resistencias no cambian, ¿sí? Entonces, R1, R2, R3, como son iguales, en este caso, se transforman en 10. No voy a poner las unidades, se entiende que el voltaje es en voltios, las impedancias van a quedar en ohms. La bobina se transforma en J omega L. Para esto necesitamos la frecuencia angular, ¿sí? La cual obtenemos de la información que tenemos de la fuente de voltaje, ¿no? 100 es la frecuencia angular. Entonces, esto será J 100 por L, que es 50 milihenries. 50 por 10 a la menos 3. Eso es J5, ¿sí? J5. El condensador se transforma en 1 sobre J omega C. También podemos escribir como menos J, 1 sobre omega C. Reemplazando 1, omega es 100 y C es 4 por 10 a la menos 3. Eso da 10 por 4. Menos J 2.5, ¿sí? Entonces puedo ya dibujar el circuito transformado
una fuente BS, que es 10, 0. Ya no voy a poner las resistencias, ¿sí? Voy a poner directamente el fasor que le corresponde, que es real 10, ¿cierto? A continuación, puedo poner en un solo fasor la resistencia R2 y el condensador. Puesto que la resistencia es real, el condensador es imaginario, la serie de los dos me da 10, ¿cierto? La parte real, menos J2.5, que es su parte imaginaria. Y lo mismo hago en la otra rama. Tengo R3 en serie con L. Eso me da una impedancia cuya parte real es la resistencia 10 y la parte imaginaria J5, que corresponde a la impedancia de la bobina. Entonces, lo que vamos a calcular ahora en este circuito transformado es la corriente transformada I. ¿Cierto? Como estamos trabajando en el circuito transformado, lo que corresponde en relación al circuito del dominio del tiempo es la corriente transformada I. ¿No? Aquí podría aplicar mallas, ¿cierto? Podría decir el circuito está formado por dos mallas, hago mis ecuaciones de mallas, lo que me lleva a resolver dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Otra alternativa sería aplicar transformación de fuentes, ¿no? Vean que aquí tengo una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Entonces puedo aplicar ahí transformación de fuentes y volverla fuente de corriente en paralelo con esa misma resistencia. Entonces se volvería fuente de corriente en paralelo con la misma impedancia, ¿sí? Que en este caso es 10. ¿Cuál es la intensidad de esta fuente? Por ley de Ohm, voltaje sobre impedancia. 10, 0 dividido entre 10. Lo voy a anotar acá. Eso es 1, 0 grados, ¿sí? Que podríamos llamar IS. El resto sin cambio.
Bien. Y ahora de este circuito, que es un circuito paralelo, fuente de corriente con 3 impedancias, voy a obtener esta corriente. ¿No? Puedo aplicar divisor de corriente, ¿cierto? Entonces diría I es igual y aquí voy a tomar el paralelo de estas 2 impedancias como una sola impedancia. Les voy a poner nombres que se llamen Z1, Z2 y Z3, ¿no? Para no escribir todo tan largo. Entonces hago el paralelo Z1, Z2, a eso lo voy a llamar Z12. Entonces la corriente I es Z12 dividido Z12 más Z3 por IS. ¿No? Entonces calculemos por separado Z12 es el paralelo de 10 con 10 menos J2.5. ¿No? El paralelo es el cociente del producto y la suma. ¿Sí? El producto lo obtengo simplemente aplicando ley distributiva 10 por 10 y 10 por menos J25. Eso lo voy a hacer en la siguiente página. Entonces multiplicamos 10 por 10, 100 menos J25, ¿sí? Y el denominador, la suma, 10 más 10, 20, menos J2.5. Ahora fíjense que este Z12 lo necesito para poder hacer la suma en este denominador en forma cartesiana, ¿sí? Lo necesito en forma cartesiana. Pero también lo voy a necesitar en forma polar para poder hacer este producto y luego hacer la división con el denominador, ¿cierto? Entonces necesito Z12 tanto en forma cartesiana como en forma polar. Para obtener en forma cartesiana simplemente vamos a multiplicar por el conjugado complejo, ¿cierto? 20 más J2.5, tanto al numerador como al denominador.
Entonces hacemos el producto en el numerador, es 100 por 20, 2000, ¿sí? El otro término que va a ser real es el producto de los dos imaginarios. ¿Sí? J por J, J cuadrado. Eso es menos 1. Menos 1. Y el producto J25 por J2.5 también es negativo, entonces menos por menos se hace más. Y necesito 25 por 2.5, eso es 62.5. Real, ¿cierto? Los imaginarios salen de multiplicar 100 por J2.5, positivo, ¿sí? Y el otro es menos J25 por 20. Menos J500, ¿sí? En el denominador tengo el producto de la suma y la diferencia, pero al ser imaginario el segundo término me da la suma de los cuadrados, ¿sí? 20 al cuadrado más 2.5 al cuadrado. Entonces ahora esto es 2062.5 parte real y menos J250 parte imaginaria. Y está dividido entre 400, ¿cierto? 20 al cuadrado más 6.25. Entonces esta suma, 400 más 6.25, va a dividir a cada uno de las partes del numerador. Entonces divido 2062.5 entre 406.25. 508 más o menos. 508. Parte real, ¿sí? Y la parte imaginaria, menos 250 dividido entre 406.25. Eso es 0.62 casi. Bueno, entonces tengo parte real, parte imaginaria de la impedancia que resulta del paralelo entre Z1 y Z2. Pero decía que de esta necesito también expresarla en forma polar. Entonces Z12 en forma polar es raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la parte real y la parte imaginaria.
tanto que el ángulo es el arco tangente de la parte imaginaria y la parte real. Como tengo positiva la parte real, está a la derecha, ¿cierto? Y siendo negativa la parte imaginaria, está en el cuadrante 4, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Estamos aquí. Parte real positiva. Y parte imaginaria negativa. Entonces queda ahí. Es decir, está en el cuarto cuadrante. Lo que corresponde en el cuarto cuadrante es ángulo negativo, pero cuyo valor absoluto esté entre 0 y 90. ¿Sí? Eso nos da inmediatamente la calculadora. ¿Sí? Nada más tengo que dividir menos 0,62 entre 5,08. Entonces, arco tangente de menos 0,62 y 5,08. Menos 6,96. La parte del módulo, tengo que hacer raíz cuadrada de 5,08 cuadrado más 62 cuadrado. 5,12. Con ángulo menos 6,96. 6,96 grados. ¿De acuerdo? Z12. Entonces ya tenemos tanto en forma cartesiana como en forma polar. Este es el cartesiano, este es el polar. Y ahora puedo completar la operación. Decíamos, y es Z12 dividido Z12 más Z3, ¿sí? Así era. Me olvidé. Más Z3 por IS. IS. Entonces voy a poner en el numerador Z12 en forma polar. Voy a multiplicar por IS, que es 1, ángulo 0. Y en el denominador voy a poner Z12 en forma cartesiana. 5,08 menos J62. Y a este le voy a sumar el Z3. ¿Sí? Z3, que es 10 más J5. ¿Sí? ¿Sí era? Z3, 10 más J5. Ok. Bien. El numerador no hay mayor problema, nada más hay que multiplicar
los módulos, 512 por 1, y sumar los ángulos. Como un ángulo es 0, entonces esto me va a dar simplemente menos 696. En el denominador sumo las partes reales. Perdón. 10 más 5 son 15, ¿no? 15.08. Y las partes imaginarias. Menos 0.62 más 5. Eso es más 4.38. Bien. Y ahora, la división me conviene hacerla en forma polar. Para de esa manera tener para la corriente I tanto el módulo como el ángulo. Entonces dejaré el numerador sin tocar y voy a proceder a convertir el denominador a la forma polar. Entonces, 15.08. Mejor hagamos de una vez eso, ¿no? Voy a llamar a esto numerador y denominador. El numerador no lo toco. El denominador en forma polar sería la raíz cuadrada de 15.08 cuadrado más 438 cuadrado. Y el ángulo es el arco tangente. Los dos son positivos, ¿sí? Real e imaginario positivo, eso quiere decir que está en el primer cuadrante, ¿sí? Por aquí. Entonces la calculadora me va a dar sin mayor modificación el ángulo. 438 dividido 15.08. Hacemos el cálculo. Primero de la raíz. 15.08 cuadrado más 438 cuadrado. 15.7. Y el ángulo es 438 arco tangente. Dividido 15.08. 16.20. 16.20 grados. Positivo, ¿cierto? Que corresponde al primer cuadrante. Eso es el denominador. Ahora vamos a dividir. Entonces, I será el numerador, que ya lo tengo en forma polar, 512 con menos 696. Y el denominador que acabamos de calcular, 15.7 con 16.2. Entonces divido 512 entre 15.7. Ese es el módulo. 0.33. ¿Sí?
0,33 y el ángulo restando menos 6,96 menos 16,2 sería negativo 23,16 grados. Bien, entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos primero transformado, ¿cierto? Con eso obtuvimos el circuito transformado. En ese circuito transformado realizamos el cálculo de lo que nos interesa, que en este caso es la corriente I, ¿no? Aplicando conversión de fuentes, divisor de corriente, llegamos a determinar el valor de la corriente I. Pero como nos interesa saberla en el plano temporal, entonces debemos antitransformar esto. Para eso es tan simple como volver a escribir de esta manera. El módulo 0,33, como es corriente, todo lo hemos puesto en unidades, ¿cierto? Los voltajes estaban en voltios, las impedancias en ohmios, entonces esta corriente está en amperes. Por coseno de la misma frecuencia angular, 100 por T, más este ángulo que acabamos de obtener, menos 23,16 grados. ¿Sí? Entonces tendremos como corriente I 0,33 amperes, desviada 23 grados, 23,16 grados del voltaje, ¿cierto? De aquella fuente de voltaje. Entonces, esta es la metodología que vamos a emplear siempre para resolver este tipo de problemas. ¿Se entiende la idea? Es decir, ingeniero, buenos días. Buen día. ¿Podría explicar, por favor, la primera parte, en la parte de transformación, cuando está haciendo la transformación, por favor? Aquí. Ya decía que para transformar, lo que hago es esto. La fuente, normalmente en este tipo de problemas hay una sola fuente. Podrían haber más de una, pero de pronto el problema tendría que reducirse solamente a fuentes que tengan la misma frecuencia, porque de lo contrario se hace muy complejo el problema si tuvieran diferente frecuencia, ¿no? Porque ahí vean que van a aparecer algunas zonas del circuito en las que tendremos una frecuencia combinada de las dos, ¿no? Lo cual resulta un trabajo de trigonometría bastante complejo, ¿sí? Entonces, digamos que en la mayoría de los problemas de este tipo, en el régimen sinusoidal permanente, se usa una sola fuente
si en algún caso hubieran dos fuentes, lo común es que tengan la misma frecuencia. Ahora, eso, bueno, en el papel, que tengan la misma frecuencia, no tiene mayor implicancia. En la realidad, hay un tema por considerar ahí, que dos fuentes sinusoidales que posean la misma frecuencia no necesariamente van a iniciar las dos al mismo momento. Es decir, que como son seno y seno, el seno en cero vale cero, ¿sí? Pero ¿qué me garantiza o qué mecanismo existe para que las dos arranquen en cero? ¿Sí? Es decir, que arranquen en fase. Porque si enciendo una de las fuentes y esta arranca inmediatamente en cero y la otra un instante más tarde, entonces hay un desfase entre las dos, ¿sí? Entonces, a menos que el circuito sea tan ideal que diga las dos fuentes están sincronizadas, entonces, bueno, ahí sí no hay más que utilizar, si hay dos fuentes, podemos usar el teorema de superposición, ¿sí? Primero trabajamos con una, luego con la otra, y el resultado obtenido de cada una lo sumamos, ¿sí? Sabemos usar superposición. Pero con esa salvedad, ¿no? De que exista ya sea algún mecanismo que sincronice a las fuentes o que el problema específicamente lo diga así. ¿Bien? Entonces, lo común es tener una sola fuente. Y en ese caso, de esta fuente obtenemos la información de la frecuencia angular. En este caso, la frecuencia angular es 100 radianes por segundo. ¿Sí? Esta es la frecuencia angular. Entonces, identificada la frecuencia angular, con ella ya puedo proceder a obtener las impedancias, ¿sí? Bueno, la fuente se transforma cuando es coseno en esta forma de acá. Cero, ¿por qué? Porque no hay ningún ángulo adicional en la forma coseno. ¿Sí? Entonces es simplemente 10 su amplitud por coseno de 100t, es decir, omega es 100, en la forma en que vamos a expresar el fasor voltaje, no ponemos la frecuencia, ¿sí? Simplemente se pone el ángulo de fase. Pero la frecuencia la usamos para la transformación de las resistencias, condensadores y bobinas en impedancias, ¿sí? Las resistencias no son susceptibles a la frecuencia. Entonces, las resistencias se transforman simplemente en una impedancia cuya expresión es completamente real, ¿sí? Y equivale a la resistencia óhmica de la que estamos hablando. En este caso, las tres son iguales, 10 ohmios. Pongo 10, no voy a poner las unidades. Las bobinas se transforman en una impedancia que es completamente imaginaria positiva, que se obtiene de esta manera, J omega L. ¿No? Conocida omega, que es 100, multiplico esta por L, que es la autoinductancia, 50 por 10 a la menos 3, eso me da J5. Entonces, la bobina me está introduciendo en el circuito a esta frecuencia de trabajo una impedancia
imaginaria pura, positiva, ¿cierto? J5. En cambio, el condensador produce impedancia imaginaria negativa, debido a que el condensador tiene esta impedancia, 1 sobre J omega C, ¿no? Siendo que J está en el denominador, para llevarla al numerador, puedo multiplicar por J, numerador y denominador. Entonces, en el denominador tendré J cuadrado, que es menos 1, por eso sale negativo. ¿Sí? Entonces, menos J, 1 sobre omega C, omega conocido, 100, C es la capacitancia, 4 milifaradios. Haciendo ese producto y el cociente nos da menos J 2.5. Entonces, la bobina introduce impedancia positiva imaginaria, el condensador, impedancia negativa totalmente imaginaria. Y ahora componemos de esta manera. Podemos ver todo el circuito como un arreglo de una fuente y 3 impedancias. R1, su impedancia es simplemente 10, en serie con la fuente, y 2 impedancias en paralelo. Una es el resultado de R2 con C, ¿cierto? R2 es 10, C es menos J25, es esta impedancia, y la otra impedancia es la serie R3 con L. R3 10, L produce, decíamos, una impedancia de J5, entonces 10 más J5. ¿Sí? Este circuito es el circuito transformado, ¿no? Ese circuito corresponde a la transformada del circuito del dominio del tiempo para la frecuencia de 100 radianes por segundo. El circuito siempre es sensible a la frecuencia. Si la fuente trabajaría a otra frecuencia, cambiaría totalmente el valor de las impedancias, ¿sí? Entonces, el circuito transformado es un circuito complejo dependiente de la frecuencia. Y ahora ya con él trabajamos con sus valores complejos del mismo modo que trabajábamos con los circuitos resistivos. Podemos aplicar ley de Ohm, ley de Kirchhoff, todo lo que sabemos de análisis de circuitos, mallas, nodos, divisores, etc. Ahora sí lo entendí, ingeniero, gracias. ¿Está bien? En este caso, Fíjense que, dígame. lo que fue transformar, ¿no? la fuente de voltaje alterno, no me acuerdo, y el 10, digamos, ¿no? En la intensidad por el tema de transformación. Ya, eso es lo que ya sabemos en circuitos resistivos, ¿cierto? Decíamos que una fuente de voltaje en serie con una resistencia se puede transformar en fuente de corriente en paralelo con la misma resistencia, ¿cierto? Eso lo habíamos visto en circuitos resistivos. Si yo tengo una fuente de voltaje en serie con una resistencia, decíamos, es equivalente a una fuente de corriente
en paralelo con la misma resistencia. La intensidad de la fuente de corriente la obtengo dividiendo voltaje entre resistencia, ¿no? Ley de Ohm simplemente. Eso que conocemos en los circuitos resistivos, también lo podemos aplicar aquí. Entonces, me pasé aquí. La fuente de voltaje Vs, que está en serie con esa impedancia que solamente tiene parte real, 10, ¿cierto? Esto de acá, se ha convertido en una fuente de corriente en paralelo con la misma impedancia, ¿no? Nada más tengo que cambiar los términos. Impedancia reemplaza a lo que antes hablábamos solamente de resistencias. Entonces, la impedancia de 10 queda ahora en paralelo, pero con la fuente de corriente cuya intensidad lo obtengo dividiendo voltaje entre impedancia, ¿sí? Vs, que era 10,0 dividido entre 10, me da 1,0. Entonces, esa fuente de voltaje, cuyo fasor era 10,0, ahora se aparece aquí como una fuente cuyo fasor de corriente es 1,0, ¿no? 1,0. ¿Esa era su pregunta? Sí, está bien, ingeniero. Gracias. Si seguimos analizando lo que hicimos, vean que ahora el circuito es un circuito paralelo, 3 impedancias y fuente de corriente. Entonces, para poder aplicar divisor de corriente, lo que hicimos es simplemente tomar estas dos impedancias, de las que no nos interesa la intensidad de corriente, como si fueran una sola. Entonces, calculamos la impedancia equivalente de esas dos, que es el paralelo de Z1 con Z2, ¿no? Se hizo el cálculo del paralelo, multiplicando y dividiendo entre la suma, y a esa impedancia la llamamos Z12. Entonces, con eso, el circuito aparece, ¿no? Tal vez me olvidé dibujar eso. El circuito quedó de esta manera, lo voy a poner por aquí. Fuente de corriente. Esta es ahora la impedancia Z12, que reemplazó a Z1 y Z2. Y acá está la otra, la Z3. ¿No? A esa no la tocamos porque queremos saber qué corriente circula por ella, ¿no? Entonces, una vez conocida Z12, podemos por divisor de corriente obtener I. Eso es lo que está acá. ¿Sí? Un divisor de corriente, la corriente en una rama es el cociente del, cuando hablábamos de resistencias, decíamos la resistencia paralela, en este caso la impedancia paralela, Z12, dividida entre la suma de las dos impedancias, Z12, Z3. Ese factor de división, porque esto siempre va a ser menor que 1, multiplicado por la intensidad total, o sea, la de la fuente. Bien, entonces el divisor por la corriente de la fuente nos da la corriente de la rama. Bueno, para hacer eso hemos tenido que proceder a hacer varias
varios cambios, ¿no? Poner la impedancia Z12 para poder multiplicar en forma polar y para poderla sumar con Z3 en forma cartesiana, ¿no? Entonces necesitamos tanto de la forma cartesiana como de la forma polar. Se hizo la multiplicación en polar y la división, bueno, el denominador estaba cartesiano. Para poder ahora dividir, lo hemos pasado a la forma polar. Denominador en forma polar es esto, 15,16 grados, y ya podemos dividir sin mayor problema. Entonces, resultado de todo esto, como hemos trabajado con el circuito transformado, es la corriente transformada, es decir, la visión en el plano complejo de la corriente. Entonces, esta corriente es lo que se llama el fasor corriente, ¿no? Y de él obtenemos sin mayor dificultad la forma real en el dominio del tiempo de la corriente I, ¿cierto? Que era nuestro interés. Tenemos siempre que puntualizar aquello, ¿no? Esta corriente es la corriente en el régimen permanente, ¿sí? El transitorio no lo calcula esta metodología. Pero ese transitorio, digamos que puede no ser importante cuando nos interesa el resultado estable, ¿sí? Porque ese régimen transitorio es el que actúa cuando recién se enciende el equipo, cuando recién se le da energía. Entonces, dura muy poco, unos cuantos milisegundos o a veces menos, produciendo picos de corriente, de voltaje y cosas que son fruto de la reacción que tienen las corrientes ante bobinas y condensadores, ¿sí? Las bobinas tienen la característica de oponerse a los cambios de corriente. En cambio, el condensador se opone a los cambios de voltaje bruscos, ¿no? Es decir, todo aquello que ocurre al encender. Entonces, esa oposición que hay de las bobinas y los condensadores provoca variaciones de tipo temporal, es decir, no duraderas. Son picos de corriente y de voltaje que aparecen, que luego se estabilizan, desaparecen. Por eso es transitorio ese régimen y no nos interesa en este análisis. Y lo que queda es el permanente, ¿no? Aquel que a lo largo del tiempo ya no va a cambiar. Pero que sabemos tiene también forma sinusoidal, al igual que la fuente. Este análisis es válido solamente para circuitos con fuentes sinusoidales, ¿no? No tiene efecto alguno si la fuente no es sinusoidal. Bueno, en las próximas clases, con ustedes el viernes, vamos a seguir haciendo ejercicios de este tipo y les pasaré un práctico para que se vayan preparando para el examen. O sea, ya mayor avance no vamos a tener, solo haremos ejercicios, ¿cierto? Con los que vamos a reforzar el tercer parcial. Ese examen tendrá solamente este tema, ¿no? Decir que tiene solo este tema quiere decir que también debemos saber todo lo anterior, ¿no? Porque el tema está basado en
las leyes de Kirchhoff, la ley de Ohm, la metodología de mallas y nodos y los otros teoremas. ¿Sí? Entonces, el poder avanzar con este tema significa tener conocimiento bien claro de lo anterior. ¿No? Ya tenemos la teoría, entonces solamente nos falta practicar. Alguien escribió, creo, en el chat. Podría pasar su ponderación, dice. Ya la ponderación es la que habíamos hablado en la primera clase, creo. Son 3 parciales, no hay examen final. Cada parcial tiene la misma valoración, 30 puntos. Entonces son 3 parciales de a 30, son 90 y 10 puntos por los prácticos. ¿Cierto? Disculpe, ingeniero, igual esta es ahora la opción de dar repechaje. Ya, vamos a, una vez que demos el tercer parcial, tendremos para aquellos que no alcanzaron superar 51, un examen más. Ese examen es opcional y tiene el mismo valor, o sea, también vale 30 y lo que hace es reemplazar a el menor de los parciales. ¿No? Nada más que ese examen es sobre toda la materia. Entonces, la nota de ese examen recuperatorio, digamos, reemplaza al menor de los parciales. Con lo que obviamente pueden recuperar su nota. Ingeniero, entonces tengo una duda, mire, si menciona que el examen es opcional, ¿quiere decir que antes ya sabremos cuánto será nuestra nota? Claro que sí, claro que sí. ¿No? En la plataforma ya pueden ver su nota de primero y del segundo. Bueno, la del segundo falta todavía corregir el tema de esos problemas que vinieron, que tenían que subirlos, ¿no? Ingeniero, yo a la hora de dar el examen, la verdad es que me confundí y no mandé una de las preguntas. La Ya, que, no, no la hay que era de problema. la gráfica, y es que como decía en el, ¿cómo se llama? En el apartado de mandar el PDF, que solamente era la 8 y solamente la mandé esa, no la mandé la otra. Y después cuando revisé el chat ya habían escrito esa. No, no hay problema, pero se toma solamente la nota correspondiente a lo que marcó al momento de dar el examen. Ok, ingeniero, gracias. Bien. Entonces nos despedimos hasta el miércoles. Y ya les voy a pasar el práctico. Está bien, ingeniero, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.